Bien, continuamos con el ejercicio 5, en el cual nos piden explicar el orden creciente en los puntos de ebullición de estas tres sustancias. Fíjense que de las tres sustancias, aquella que tiene el mayor punto de ebullición es el propano, seguida por el etano y por último el metano. Vamos a recordar brevemente qué es el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia, o sea, toda la masa de líquido que estamos observando, pasa al estado gaseoso. ¿Ok? ¿A qué se debe, o de qué depende en realidad el punto de ebullición? Ustedes tienen que entender que el punto de ebullición es un proceso en el cual, en realidad la ebullición es un proceso en el cual uno está separando las moléculas de líquido entre sí. ¿Ok? Entonces, me va a costar más separar moléculas del líquido mientras mayor es la interacción intermolecular de dichas moléculas. Si esas moléculas se están interaccionando de manera fuerte, me va a costar más que si lo comparo con una molécula que interacciona de una forma más débil. ¿Ok? Entonces todo eso se puede resumir con lo siguiente. A mayor intensidad de fuerzas intermoleculares, es más difícil separar a las moléculas entre sí y por lo tanto es mayor el punto de ebullición. Esto es debido a que se necesita mayor energía. Y algo importante, que lo vamos a decir ahora y lo vamos a repetir al final, es que lo que interesa es la intensidad de las fuerzas y no la cantidad, ¿ok? Bien, pero eso lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Bien, para estas tres sustancias tenemos que el carbono tiene 4 electrones externos y el hidrógeno 1, por lo tanto la Lewis de los tres vendría a ser lo siguiente, ¿ok? Una vez que sabemos la Lewis, en realidad deberíamos empezar a ver qué tipo de fuerzas intermoleculares están presentes, porque de vuelta el punto de ebullición está íntimamente relacionado a las fuerzas intermoleculares. Esta es, digamos, la geometría que tienen estas tres sustancias, y vamos a empezar a analizar las fuerzas que tienen. Entonces empecemos a analizar por qué ocurre lo que se ve. Fíjense que en estos tres casos lo que se ve que el propano es el que tiene el mayor punto de ebullición, le sigue el etano y por último el metano es el que tiene el menor punto de ebullición. Bien, vimos que las tres moléculas son no polares, entonces ninguna va a tener dipolo-dipolo. Por otro lado, no tienen un enlace hidrógeno unido a un nitrógeno, oxígeno, flúor. Entonces, ninguna de las tres va a presentar puente hidrógeno. Lo que van a presentar las tres va a ser justamente fuerzas de London. Y tenemos que empezar a acordarnos de qué dependía la intensidad de la fuerza de London. La fuerza de London depende de la polarizabilidad de la molécula, es decir, de qué tan fácilmente yo puedo distorsionar esa nube electrónica. Esa nube electrónica es más fácilmente distorsionable en la medida que es más grande. ¿Okay? Nubes electrónicas grandes son más fáciles de distorsionar que nubes electrónicas pequeñas. Y el tamaño de la nube electrónica, a su vez, viene atado o se relaciona en realidad con la masa molar. Entonces, una forma fácil o válida para tratar de explicar o comparar en realidad fuerzas de London es observar su masa molar. Fíjense que en estas tres moléculas, la que tiene mayor masa molar es el propano, le sigue el etano y por último el metano. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? De las tres moléculas, en realidad las tres únicamente tienen fuerzas de London. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocurre lo observado? Porque las fuerzas de London del propano son más intensas que la del etano, y a su vez la del etano son más intensas que la del metano. ¿Y por qué se debe esto? Porque justamente al tener digamos, el propano tiene mayor masa molar, por lo tanto es más polarizable, por lo tanto tiene unas London intensas, o más intensas que en el caso del etano. Y para el caso del etano con el metano es exactamente idéntico. ¿Okay? Pero de vuelta, todo esto se explica observando la masa molar de estas tres sustancias. ¿Ok? Bien, el ejercicio B del punto 5 nos pide hacer exactamente lo mismo, pero con estas otras tres moléculas. ¿Ok? Podemos observar que el metanol es el que tiene el mayor punto de ebullición, seguido por el fluorometano, y por último el etano, que es el que tiene el menor punto de ebullición. Tanto el etano como el metanol lo hemos analizado en ejercicios anteriores. De hecho, el etano lo acabamos de analizar en la parte A, así que no nos vamos a detener mucho
en esas moléculas. Recordemos que el etano era una molécula no polar, ¿ok? Pero por otro lado, el fluorometano sí nos vamos a tener brevemente para analizar. Fíjense que tenemos 3 enlaces carbono-hidrógeno y un enlace carbono-flúor, ¿ok? Si empezamos a analizar la polaridad de la molécula, tenemos que primero ver los momentos dipolares del enlace carbono-hidrógeno. Recordemos que dijimos en su momento que los enlaces carbono-hidrógeno tienen una diferencia de electronegatividad pequeña, por lo tanto es un enlace no polar o, si queremos, muy poco polar. ¿Okay? Para nuestra convención van a ser no polares. Entonces, ahora lo que restaría sería ver el momento dipolar del enlace carbono-flúor. Entre el carbono y el flúor es el más electronegativo, por lo tanto el momento dipolar de ese enlace apuntará hacia él. Si sumamos todo, fíjense que obtenemos la siguiente resultante, una resultante que apunta hacia arriba, y lo importante en realidad es ver que es distinta de cero, no es que la resultante es nula. Entonces, como el momento dipolar total es distinto de cero, es una molécula polar, ¿ok? Bien, acá tenemos el metanol, que también ya habíamos analizado, que también se trata de una molécula polar. En resumen, ¿qué tenemos? El etano es una molécula que no es polar y que tampoco presenta puente de hidrógeno. El fluorometano es una molécula polar, pero no presenta puente de hidrógeno, porque de vuelta el fluorometano no tiene hidrógeno unido a nitrógeno, a oxígeno ni a flúor. De hecho, el flúor que tiene está unido a un carbono y no a un hidrógeno. ¿Ok? Y por otro lado, el metanol, también lo analizamos hace un ratito, es una molécula que es polar y que presenta puente de hidrógeno. Porque fíjense, lo podemos ver acá, tiene este rojo es el átomo de oxígeno y el blanco es el átomo de hidrógeno. Y fíjense que tengo al oxígeno unido a un hidrógeno, y acá no está dibujado, pero lo habíamos dibujado anteriormente. Encima del hidrógeno tengo los pares libres que dijimos que eran necesarios. ¿Ok? Entonces, el etano solamente tiene fuerzas de London, el fluorometano tiene fuerzas de London y dipolo-dipolo, y el metanol tiene las tres, tiene London, tiene dipolo-dipolo y tiene puente de hidrógeno. Fíjense que yo acá también les coloqué cuál es la masa molar, ¿ok? Fíjense que la masa molar es relativamente similar entre las tres sustancias. ¿Eso qué significa? Si la masa molar es similar entre las tres sustancias, las fuerzas del tipo London van a ser similares, o por lo menos van a ser comparables, ¿ok? Entonces, ¿cómo se explica que el metanol tiene el mayor punto de ebullición? Bueno, de vuelta la explicación es igual en todos los casos. El metanol tiene mayor punto de ebullición porque es aquel que posee las fuerzas intermoleculares más intensas. Bien, fíjense que en este caso posee London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Entonces, si ahora comparamos etano con fluorometano, el fluorometano posee London y dipolo-dipolo, y el etano solamente London, ¿ok? Pero quiero volver a remarcar que este razonamiento es válido porque las fuerzas de London son similares entre sí, porque estamos viendo acá que la masa molar es muy similar en los tres casos. ¿Bien? Bueno, ahí un poco justamente esos recuadros es lo que marcan las diferencias. Entonces, de vuelta, es importante recordar que, que no hay que contar el número de fuerzas intermoleculares presentes, sino que hay que ponerse a analizar la intensidad de dichas fuerzas. ¿Ok? Bien, en el ejercicio número 6 va a quedar bastante claro esto que acabamos de decir. Fíjense que en el ejercicio 6 tenemos que explicar por qué están ordenadas en el punto de ebullición creciente. Es decir, por qué el metanol posee un punto de ebullición menor que el que el tetracloruro de carbono. ¿Bien? Bueno, el metanol es la tercera vez que lo tratamos hasta ahora, así que no me voy a explayar mucho. Acá les recuerdo lo que es la geometría, el momento dipolar total, y recordemos que esta molécula presenta tanto puente de hidrógeno como dipolo-dipolo. Bien, hagamos el tetracloruro de carbono. Carbono, 4 electrones externos, cloro 7, entonces para completar el octeto, cada cloro comparte un par con el carbono. ¿Ok? Vamos a ver cómo es la geometría. Fíjense que el carbono está rodeado de 4 dominios electrónicos, entonces va a ser una geometría del tipo tetraédrica.
Tanto la geometría molecular como la electrónica va a ser tetraédrica porque el carbono no posee electrones libres. Si comparamos el carbono con el cloro, el más electronegativo es el cloro. Entonces fíjense que acá estamos viendo que la zona con densidad electrónica negativa va a estar posada sobre los átomos de cloro, y la zona con densidad electrónica positiva va a estar posada sobre el átomo de carbono. Lo que tenemos que hacer ahora para analizar la polaridad de la molécula es sumar los momentos dipolares. Fíjense que en este caso los 4 momentos dipolares apuntan hacia el átomo de cloro, porque es el átomo más electronegativo, y son idénticos entre sí. Son idénticos entre sí porque son 4 enlaces carbono-cloro, los 4 enlaces están separados entre sí 109,5 grados, ¿ok? Entonces se puede demostrar matemáticamente que al sumar estos 4 vectores, estos 4 momentos dipolares, se cancelan todos entre sí. Es muy similar al caso de metano que vimos anteriormente, ¿ok? Entonces, es una molécula que posee enlaces polares, pero que es no polar, porque los 4 momentos dipolares se cancelan entre sí. Entonces, ¿qué podemos ver? Fíjense, veamos el cuadrito de vuelta. El metanol tiene London, tiene dipolo-dipolo, porque es una molécula polar, y tiene puente de hidrógeno, porque tiene hidrógeno unido a oxígeno, ¿ok? Y el tetracloruro de carbono, fíjense que solamente tiene London, porque acabamos de ver que no es una molécula polar, ¿ok? Y tampoco tiene hidrógeno en su estructura. Entonces, acá hay algo raro, porque fíjense, recordemos el enunciado, hay que aprender a leer el enunciado. El enunciado, ¿qué nos dice? Nos dice, los siguientes grupos de sustancias están ordenadas por orden creciente de su punto de ebullición. Justifica este hecho. ¿Eso qué significa? El enunciado me está diciendo que experimentalmente se ve que el tetracloruro de carbono tiene un punto de ebullición mayor que el metanol. Lo que yo tengo que hacer en este ejercicio es justificar ese hecho experimental. No tengo que ordenarlos de mayor a menor, ni nada. El ejercicio ya me está diciendo que el tetracloruro tiene un punto de ebullición mayor. Entonces, con este cuadro, ¿es posible explicar eso que acabo de decir? Es decir, ¿cómo puede ser que el tetracloruro de carbono, que tiene solamente una fuerza intermolecular, tenga un punto de ebullición mayor que el metanol, que tiene las 3? Bien, entonces para entender eso, hay que acordarse de justamente que no importa la cantidad de fuerzas intermoleculares, sino que su intensidad. Miremos la masa molar. El metanol tiene una masa molar de 32, el tetracloruro de carbono 154 gramos mol. Fíjense que la diferencia es tan grande, y ¿qué es lo que pasa? Por más que el tetracloruro de carbono solo tenga una fuerza intermolecular, es tan intensa, debido a su alta masa molar, que digamos, que justamente que esa London sola es más intensa que las otras 3 fuerzas sumadas, ¿ok? Entonces justamente como las fuerzas intermoleculares del tetracloruro de carbono son más intensas, va a tener un mayor punto de ebullición, y esa sería la explicación de por qué el tetracloruro de carbono tiene un punto de ebullición mayor que el metanol. Bueno, acá justamente es lo que acabo de mencionar. Fíjense, en el ejercicio 5b, nosotros vimos que en el ejercicio 5b lo que nos decía era, el metanol, que es este compuesto, es el que tiene el mayor punto de ebullición. Y el ejercicio decía, explícame por qué el metanol tiene el mayor punto de ebullición, por qué le sigue el fluorometano, y por qué el que tiene el menor punto de ebullición es este es el etano. ¿Ok? Y fíjense que si uno contaba las fuerzas, daba que el etano tenía una, fluorometano 2 y metanol 3. Entonces, ese es un caso. Y acabamos de ver otro caso, porque fíjense que en este caso, el tetracloruro de carbono tiene una sola fuerza, pero a pesar de eso, tiene un punto de ebullición mayor que el metanol, que tiene 3. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? Fíjense que está en pantalla lo que dijimos al principio. No importa la cantidad de fuerzas, sino su intensidad. Pero bien, hay que tener mucho cuidado con esto, porque es un error muy común decir que 3 le ganan a 1, por lo tanto esa sustancia que tenga 3 fuerzas intermoleculares va a tener un mayor punto de ebullición. No, depende del caso. Acabamos de ver un contraejemplo, el tetracloruro de carbono, a pesar de tener una sola fuerza, tiene un mayor punto de ebullición que el metanol, que tiene 3.
Bien, eso es todo de mi parte. Cualquier cosa consulten a sus docentes y nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta luego.